En este ciclo de charlas, de conferencias que organiza la respetable Logia Minerva número 18 en conjunto con la Comisión de Cultura de la Gran Logia, tenemos el honor y el placer de contar con la presencia no solo de una excelente anfitriona como es la querida hermana Mariela, sino además presidenta de la Federación Americana de Masonería Femenina, quien nos explicará su mirada sobre la mística de la masonería para todas nosotras y nosotros también, y la querida invitada que no conoce sobre la masonería, o los queridos invitados que no conocen sobre la masonería, poder empezar a entender de qué se trata. Así que, querida hermana Mariela, es toda tuya la conferencia. Bueno, en primer lugar, les agradezco a la respetable Logia Minerva número 18, es la logia más nueva de la Gran Logia Femenina Argentina, y en estos momentos se está cumpliendo un año. Así que es bien, bien chiquitita, bien joven, pero sumamente emprendedora, y con muchas ganas de seguir haciendo cosas y de emprender cosas. Vuelvo a repetir, si son tan amables, por ahí la administradora de Mutear, les agradezco mucho. Les cuento un poco a ver cómo empezó esto. Y más que una charla, a mí me parece que podríamos plantear un gran diálogo entre quienes somos masonas o masones y quienes no lo son. Y entre todos hacer un entrevero de ideas, ¿no es cierto? Y esto tiene que ver básicamente, les voy a contar, ya que venimos de tan diferentes lugares, no solamente por las ciudades, sino también por los países. Nuestras madres son las hermanas de Chile, quienes en buena medida gestaron en el cono sur la masonería femenina. Son las chilenas, que llevan muchos años. Y la última vez que fui a Chile, una de las maestras más antiguas, ex gran maestra y fundadora, a quien yo le tengo un aprecio inconmensurable, me dijo, estábamos hablando de la masonería, de cómo era el presente y cómo era el futuro, y de las nuevas necesidades, sobre todo de las generaciones que se venían, ¿no es cierto? Ya de las millennials, que ya eran masonas, qué era lo que estaba pasando con esto de la mística, si se había perdido lo que era la mística de la masonería. Entonces, a mí me dejó pensando un poco esto de la mística. Primero, ¿qué era la mística? Entonces ahí me puse a buscar. Entonces siempre empezar a buscar significa ver qué significa. Y claramente la mística es una palabra griega, viene del griego, es místicos, y tiene que ver con lo cerrado, con lo arcano, hasta lo esotérico y lo oculto, lo misterioso. Y la masonería va muy pegada de la mano de esto de lo misterioso, sobre todo para aquellos que no son masones, que no somos masonas. Entonces, seguía pensando en esto y digo, ¿qué diferencia hay? Porque una cosa es la mística para aquellos que somos iniciados, y otra cosa será lo misterioso para aquellos que no. Y en esto también de pensar, recuerdo a una querida hermana del Paraguay que hace muy pocos días me envió un mensaje. Y de paso la saludo, que hay muchas hermanas aquí de Paraguay. Y en esto me mandó un mensaje y me dijo, porque yo ya estaba dejando de ser gran maestra, y el último día me dijo, te quiero mandar un cuento. Y es de ella. Realmente me pareció que venía a cuento. ¿Por qué? Porque yo no me defino como una de las masonas ni más esotéricas, sino más bien de las racionalistas, de las operativas, de las que algunos llaman las gestionadoras, de esas de Fratacho, la de la llana. Entonces, este cuento decía que había una vez un monje. Siempre en un buen cuento tiene que haber un monje, y tiene que ser chino, queridas hermanas y hermanos. Es así, indefectiblemente. Entonces, en esto había un monje que estaba caminando por un lago y iba acompañado, como siempre, de sus aprendices. Y en esto de ir caminando por ese lago que parecía, o ese espejo de agua que parecía muy tranquilo, lleno de árboles, y donde invitaba a la reflexión, desde algún lugar encuentran y ven
que hay un escorpión. En todo cuento tiene que haber un escorpión. Y claramente ese escorpión representa muchas cosas, y en esto de representar muchas cosas se veía que el escorpión se estaba ahogando. Entonces el monje claramente va en ayuda. Y a pesar de ir en ayuda del escorpión, como todo escorpión, lo pica. Entonces lo hace una vez y lo vuelve a picar. Entonces los aprendices de ese monje veían cómo ese monje de alguna manera u otra se dejaba de picar, porque el escorpión no podía hacer otra cosa, hasta que ese monje encuentra un palo, una tabla. Y con esa tabla lo sube al escorpión y lo saca del espejo del agua. Y hace así, y lo vuelve a la tierra, y hace así que no se ahogue. Lo interesante de todo esto es que continúan caminando ese maestro, ese monje con sus aprendices, y los aprendices claramente estaban muy inquietos mientras el monje seguía en su momento de reflexión, en silencio y meditando, a pesar de ir caminando. Y se escuchaba la inquietud del ruido que venía atrás de sus aprendices. Hasta que se da vuelta, nos mira y les dice: pero ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que les está molestando? Y uno de sus aprendices toma la palabra y le dice: maestro, ¿cómo te dejaste picar tantas veces? Aún sabiendo que el escorpión podía hacerlo, no cesaste en el afán de sacarlo del agua. Claramente un largo silencio, los miró a los ojos y el monje les dijo: la esencia de cada uno es el ser de ellos. El escorpión no va a dejar de ser escorpión. Y el que es bueno y puede ayudar, nunca va a dejar de hacerlo. Colorín colorado, este cuento se ha acabado, pero esto tiene que ver claramente con la mística y con el ser. Porque esto de la mística de la masonería como institución no se aleja en absoluto de la mística de la institución de cada una de las personas, de la mismicidad, de la singularidad, sin lugar a dudas. Esto que representa el maestro del amor, la ayuda, está en lo que está en cada uno de nosotros. Y como bien dicen y saben las masonas y los masones, en los rituales dicen que la sociedad y los masones son lo mismo, que los masones que están en una logia o en un taller representan a lo que representa la misma sociedad en la que viven. Curiosamente, esto de ser el maestro y ser del discípulo, por ahí lo vemos en uno y el otro, pero el esto de ser el maestro y de ser discípulos está en uno mismo. Y quizás lo más interesante de todo esto, y desde las ciencias biológicas recordamos que la masonería puede constituirse en nada menos y nada más que una enzima, y una enzima lo que hace es acelerar las reacciones. Entonces, en esto de ser aprendiz a pasar a ser maestro, tiene que ser una necesidad absolutamente personal y constituye una cuestión personal. Y podemos ser aprendices en algún momento y convertirnos en maestros y volver a convertirnos en aprendices. Lo único que tiene que exigir uno mismo es dar lo mejor. Y dar lo mejor es nada más y nada menos que ser verdadero, que no ser falaz, que ser generoso, que ser abierto, que dar lugar definitivamente a la intuición. Y la intuición tiene que ver con abrir no solamente la cabeza, sino el corazón, el alma
y el espíritu y dar lugar a que se sucedan esas emociones. Esto puede parecer desde algún lugar menos racional de lo que estamos habituados a pensar, pero el conócete a sí mismo, del cual hablaba Hume todo el tiempo y del cual nosotros tenemos que partir. ¿Cómo vamos a intentar mejorar algo si no lo hacemos por uno mismo? Entonces esta utopía tan grande, tan inmensa que representa el cambiar el mundo que tenemos quizás desde pequeños, empiece y tenga que ver esto de la misticidad no solamente de la masonería, sino de uno mismo. No con el principio de la insatisfacción por la insatisfacción misma, ni de la duda, sino con la movilidad, con el arriesgarse, como el que dice la gran maestra, ser osadas. Ser osadas implica quizás dejar los miedos o correr los velos para darse la oportunidad de alivianar las cargas. Y de alivianar las cargas tiene que ver con tener menos necesidades materiales y estar atentas a menos estímulos externos. Y sí dar cuenta de todo lo que pasa adentro. Y para eso tenemos que dar lugar. Y dar lugar, ¿saben a qué? Al silencio, a la introspección, al volver adentro. Dirígete al interior y podrás rectificar. Tan sencillo como eso. Es la manera, es la forma. Esto de asumir responsabilidades y compromisos que tengan que ver primero y nada más que con uno. Si no, esto parece un llamamiento casi hasta egoísta, pero desde algún lugar no hay posibilidad de aprender, de reconstruirse y deconstruirse utilizando las dos palabras, deconstruirse para reconstruirse. No hay forma si no hay generosidad en uno. Y empieza la filantropía bien entendida, empieza por casa. Y de esta manera es buscar la verdadera esencia y buscar el verdadero yo. Y nada más y nada menos, ahí está la mística. Y ahí volvemos al principio. El principio de reconocerse sobre la esencia de las personas. El verdadero yo se sienta en 3 cuestiones básicas, que quizás uno no las tiene muy en cuenta, pero realmente se sientan sobre eso. Uno es el deseo de felicidad, desde pequeños eso, desde chiquitos, el deseo de ser felices. ¿Y qué es la felicidad sino más que momentos? El deseo de tener paz interior, de estar tranquilo con la conciencia, de estar tranquilo con los hechos. Y finalizar con el amor, porque el amor, si no es el acto de generosidad más merecido, ¿qué es? Porque tiene que ver con un otro, con otros, y no es el amor a sí mismo. Y todo esto va tallando en lo que es la esencia, y va generando la vocación, y se potencian los talentos, y hasta las mismas cualidades de cada uno de nosotros. Y entonces, este triete que forman pensar en la felicidad, en la paz interior, en el amor, crean definitivamente una vida útil, que es útil para los demás. Y esta vida útil se vuelve creativa, se vuelve con sentido, tiene, y ahí viene una palabra interesante, tiene mística porque es el verdadero yo. Y así nos va acercando esa mística a palabras que tienen en sí mucho peso específico y mucha simbología, que son responsabilidad, libertad, confianza, autenticidad, altruismo, y ya vemos en un otro, proactividad y finalmente sabiduría. Sin pensar que esto constituye en algo inalcanzable,
Y la sabiduría es el constante buscar la luz, y buscar la luz es buscar la verdad. Y la verdad no está a kilómetros, ni la verdad está fuera de sí mismo. La verdad necesariamente está en uno. Y quizás en esto tenemos que plantearnos esto. Sócrates decía, las verdaderas batallas se dan en el interior. Se dan en el interior de uno. Se dan en la conciencia, se dan en los corazones, se dan en las mentes que trabajan y se dan en las manos cuando hacen. Se dan en todos esos espacios. Amigos, amigas, queridas hermanas y queridos hermanos, cuán fuerte hay que ser para asumir la responsabilidad de la construcción. Pero que sea una construcción armoniosa, pacífica. Esto parece utópico y hasta etéreo. Y no he tomado ninguna sustancia para eso, sino que realmente cuando uno empieza a pensarse de esta manera, quizás consigue esto. Queridas hermanas, escucho una voz atrás. Y este aprendizaje nos sucede solamente cuando estamos en coordinación exacta con el interior y con el exterior, porque tenemos que ser, como bien dije, lo suficientemente fuertes para a veces alejarlo un poco. Y el alejarnos, a veces tiene su costo, claro que tiene su costo. Y ahí está, en encontrar la alegría, la gratitud, la sensación de estar vivos, vivas. Una de las sensaciones más importantes de la vida es eso. Y es el plantearse a uno como una persona, como ese yo, con ese ego que tiene tal mala publicidad, que hace pensar, uno nace con el ego. ¿Cuál es el problema del ego? El ego es en sí, es el instinto de supervivencia emocionalmente, es la personalidad o el falso yo, o le podemos poner diferentes acepciones, que con el correr de los años y del tiempo y de las enseñanzas algunas, se constituye o está formado por cuestiones erróneas, limitantes, falsas, que lo convierten en lo que no era en su verdadera esencia. Y ahí vamos otra vez. ¿Se ha perdido la mística? Y quizás una pregunta que resulta interesante es, ¿cuánto se ha perdido la mística de una institución? ¿O se ha perdido? Si no, primero uno no la ha perdido. Si esto es una construcción colectiva y si va de a uno en más. Si lo importante de cada uno de nosotros es nutrirse, y nutrirse del lado claro, del lado luminoso, del lado verdadero, claramente de la luz. Y dejar de lado un poco las inseguridades, los miedos, esas carencias y esos complejos que hay veces resultan tan exógenos, tan de afuera, y los hacemos tan propios, y hay veces los creemos de tal manera que forman parte de nosotros y terminan siendo la esencia. El queso y la masa, o era la bueno, era está bien. Es una receta de cocina, para la mitad está como interesante. Y a veces nos construimos claramente en esclavos, y es ahí cuando nos cuesta dejar de ser libres. Y ahí viene otro concepto donde sustenta la masonería, la libertad. La libertad es cuando dejamos de ser nosotros mismos. Y no tiene que ver solamente con las ataduras que vengan afuera, o las privaciones de la libertad, o las cuarentenas, o lo que fuese, o las restricciones a deambular. La libertad es lo que se gesta en uno. La libertad es el derecho propio, el derecho y hasta una obligación en el caso nuestra, de ejercerla, y de ejercerla con responsabilidad, con inteligencia y con proactividad.
y para dejar de convertirnos en esclavos y vivir en la insatisfacción permanente, y de vivir de manera más sana para todos, tanto para la mente, para el espíritu y también para el cuerpo, es volver a, como dicen los hebreos, volver a empezar. Y volver a empezar es volver a creer. Y volver a creer como cuando éramos chicas y chicos. 10 segundos les pido que vuelvan a creer como era en esos momentos. 10 segundos, sin ruidos. La masonería también interviene en todo esto. Y para quienes hemos sido iniciadas, sin lugar a dudas, y las que llevamos muchos años, las que llevan menos años, y también las que recién se inician, y Gloria, que por ahí quiere también iniciarse en algún momento, es darse la oportunidad a transcurrir todo esto que acabamos de pasar, y de volver a ser niños, de volver a ser generosos, de volver a construirnos en humildes. En humildes, ¿saben por qué? Porque desde algún momento nos falta algo. Por eso es esta inquietud quizás y esta curiosidad que nos llevó a entrar a la masonería, porque había algo y no sabía dónde estaba ese algo. Y quizás seguramente era una posibilidad, porque conocía, porque tenía curiosidad, porque escuché de la historia, porque para nosotras, los que vivimos en el continente americano, quienes lo libertaron y quienes gestaron todo lo que son las independencias, cuando ya hemos cumplido ya el bicentenario, más del bicentenario de las mismas, han sido masones. Los que tuvieron en su corazón y en su piel, en su cuerpo, la necesidad de la libertad, fueron masones. Y los que tuvieron el coraje para generar gobiernos propios, gobiernos autóctonos, alejados de los dogmas que venían, eran los propios, eran los del lugar. Y estamos repitiendo algunas palabras: libertad, generosidad, hacerse cargo, proactividad. Entonces, cuando pensamos que esas gestas libertarias estaban tan alejadas, debemos pensar que esas gestas libertarias tienen que empezar primero por uno. Y que quizás no necesitamos ni libertar estos países porque ya lo han hecho, pero quizás necesitamos organizar otras gestas. Que no todas tienen que ser revoluciones, ni todas tienen que ser luchas armadas, ni muchísimo menos. O quizás sí, quién lo sabe. Y cada uno será protagonista del hacer o del no hacer. Y bueno, la masonería maneja estos símbolos que tengo y que se ven acá atrás, la escuadra del compás con esta mujer proactiva construyéndose a sí misma, y que nos da la oportunidad, porque la vida no vivida es enfermedad. Es una enfermedad de la que no se puede morir, de no vivir. No se puede vivir de no morir. Y esto de pensarse de lo que le sucedió a cada uno, es lo que hace el ser no. Jung dice y habla de esto, y habla del símbolo, y es por antonomasia quien explica y da racionalidad al símbolo. Yo soy lo que elegí ser, y lo que hice con lo que elegí ser. Entonces resulta interesante hacerse carne de esto, y estos símbolos que nos da esta mística masonería. También Spenger hablaba de ellos y decía que estos símbolos nos sensibilizan, causan impresión,
Y eso es lo que le podemos contar quizás a aquellas profanas que después de la iniciación, de la cual pasamos las masonas y los masones, que es un rito, que es un espacio de tiempo elegido y absolutamente perfecto, que no tiene nada que ver con lo que pasa afuera, sino lo que es en ese lugar, algo especial y determinado. Es un rasgo de la realidad. Y determina y alerta y pone en juego y aviva los sentidos desde otro lugar. Llama la atención, pero llama la atención desde una sensibilidad recóndita, de una sensibilidad diferente, de una sensibilidad quizás hasta ese momento no encontrada. Y desde esa manera uno recibe una comunicación que no tiene que ver necesariamente con lo racional. Pasa la intelectualidad, pero atravesada por los sentidos, atravesada necesariamente por lo que sintió el cuerpo en ese momento cuando se inició. Entonces ahí la masonería actúa de una manera perfecta, sutil, diría que femenina, claramente femenina, a pesar que los primeros iniciados eran varones. Pero bueno, hoy ya no. Hoy compartimos ese derecho y esa obligación. Y estos no son pensamientos peligrosos, sino que esta revuelta de cosas y estas revueltas de cosas que también generamos y por qué no, las mujeres atraviesan otros espacios. Y esto lleva a pensar y ahí estar completamente vivo. Queridas hermanas, queridos hermanos que hoy están presentes, amigos, amigas, profanos, podríamos hablar más tiempo, pero la verdad que me encantaría saber qué piensan de todo esto. Y si por ahí con aportes cortitos podemos hablar muchos, y también les quiero contar, les quiero decir que esto de reunirnos masónicamente tantas y de tantos lugares y con muchos hermanos, amigos y amigas, hizo que nos pusiéramos a pensar y que no bajáramos los brazos y que sostengamos la misticidad de la masonería. Y esta es una sorpresa que compartimos las hermanas del Consejo de FAMAP, especialmente y justo con esta logia. Y les voy a terminar contando otro cuento para ya finalizar. Hace unos meses se comunicó conmigo una hermana aprendiz. Y esa hermana aprendiz me decía que ya se estaba por recibir de psicóloga. Ya nos vamos acercando a ver quién es. A ver si aparece por ahí. Está en esta sala. Y que ella tenía muchísimas ganas de dedicarse a un tema en particular. Un tema que tenía que ver con el entorno de su ciudad, de su provincia, y tenía que ver con cuestiones que les pasaban a las mujeres. Con cuestiones que les pasaban del suicidio de las mujeres, sobre todo de las que tienen embarazos adolescentes. Y a pesar de no haberse recibido, su tesis se dedicaba a eso. Entonces nosotras nos pusimos a pensar, las hermanas de FAMAP, qué podíamos hacer con esto. Y me parece que, si me permiten las vicepresidentas sobre todo, nosotros vamos a presentar el programa de mentoring, de mentoras. Y ella fue la que nos inspiró, y está por ahí, Elena. Y la que nos inspiró a que ella tenía una necesidad. Me encantaría trabajar en algún lugar de América con alguien que se dedicara a hacer esto. ¿Teléfono? Con alguien que se dedicase a hacer esto. Entonces creamos así este programa que vamos a poner en funcionamiento y que
todas las hermanas de América vamos a trabajar en eso. En la medida que una mujer tenga una necesidad de ayuda, de emprender, de saber, de querer encontrarse a sí misma, seguramente va a haber otra que la va a acompañar en el caminar. Y esa va a ser su mentora. No tiene que estar ni cerca de su ciudad, por ahí está, si está en Misiones, si está en Posadas, por ahí está en México. Por ahí está en Morelia, por ahí está en DF, por ahí está donde esté María, en cualquier lugar. Y de eso se trata. Quizás la mística no tiene que tener rimbombantes conceptos, sino fuertes acciones. Y quizás hoy la masonería esté actuando como esa tabla que ayudó al maestro a sacar del escorpión del agua. He dicho, es mi palabra. Súper emocionante, querida hermana Mariela, la verdad. Quedé sin palabras. Está abierta el pedido de aportes o preguntas que quieran hacer. Si se anotan en el chat, entonces nos ordenamos. Mientras ustedes piden, bueno, creo que con la disertación de la querida hermana Mariela estamos hoy como, bueno, caló muy profundo, ¿no? En nuestro interior, en mi interior. Nos quedamos así como cargadas de una alegría, de una gratitud, ¿no? Y que nos fortalece esta charla para continuar en este camino que hemos iniciado, algunas antes, otras después, en esa búsqueda de la verdad, la búsqueda de la luz, el trabajo, el compromiso, la acción. Gracias, 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 querida Mariela.